hegemónicos en nuestro país y bueno, eso marcó parte de la agenda también. Siguió de cerca el acting, podríamos decir también, del expresidente Mauricio Macri, que debía presentarse en el marco de la causa que investiga espionaje a familiares de el Ara San Juan. Y hubo mucha expectativa entre la movilización que se esperaba y después finalmente se negó a declarar porque decía que el juez no le había, que él no podía hacerlo porque debían relevarle de su responsabilidad o la inhibición por él, en este caso la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la ley 25.520, decía. Que finalmente eso hoy ya lo hizo el presidente a través de un decreto, el presidente Fernández. Pero decíamos, queremos que nos ayude a entender un poco el doctor Eduardo Paredes, que está en línea, qué es lo que pasó ahí. ¿Qué fue eso? ¿Y cuál es la situación procesal hoy del expresidente Mauricio Macri? ¿Qué márgenes hay para seguir dilatando, por ejemplo, una indagatoria? Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás vos y tu audiencia? Bueno, sí, escucho. Antes de avanzar, Eduardo, ¿tenés tu teléfono en manos libres? No, en este momento no tengo nada. Bueno, porque se escuchaba un poquito sucio. Pero ahora, bueno, vamos ¿Ahora me escuchás bien? Ahí si no, vamos al fijo. Bueno. Vamos a hacer el esfuerzo y si no, vamos al fijo. Pero, entre tanto, ¿qué viste ahí ayer? Bueno, ahí es cierto que los funcionarios de determinadas áreas, entre comillas, sensibles, tienen, hay una ley que los obliga a la reserva de confidencialidad cuando puede afectar intereses del Estado o haya riesgo del Estado. Yo no sé si alguno recuerda en el último juicio que tuvo Menem antes de fallecer por el tema de AMIA, cuando se le preguntó si él conocía cuál fue el origen de ese atentado, dijo que se iba a reservar porque podía traer implicancias de seguridad a la Argentina. No sé qué hablaba de otro Estado, literalmente que probablemente estaba otro Estado detrás. Hay leyes que prohíben a los presidentes, a los que están, por ejemplo, en la agencia como la exhibe. La AFI hoy, digamos, ¿no? La AFI hoy, sí. Se puede declarar, lo que pasa que cuando se le hace una pregunta que podría ser que está dentro de ese espacio de reserva, se abstenga de declarar, hasta tanto no le autoricen. Declarar pudo haber declarado. También es un error del juez, probablemente porque siempre digo, y el Poder Judicial es una burocracia, donde los jueces son una especie de gerente que firman la firma final de mamotretos de papel, aunque estén ahora digitalizados, no dejan de ser lo mismo, y que hayan cometido ese error a niveles burocráticos, administrativos, ¿no? Al haberse dado cuenta que necesitaban la autorización y que ya estaba el informe de Camaño de que ella no lo podía relevar. Era simplemente pedir al Poder Ejecutivo que en un día lo hizo. Ahí obviamente dejó un espacio para la victimización y para las cosas que dijo el abogado, que es Lanusse, es un tipo, yo no sé si recuerdan, Lanusse fue un fiscal federal en los 90 que se hizo un poco conocido por el tema de la mafia del oro, bastante discutido lo que hicieron. Después trabajó el interventor, si mal no recuerdo, en Santiago del Estero o en Catamarca, con el gobierno de Menem, dejó de ser fiscal federal y pertenece a esa estructura de abogados que está muy vinculado a los sectores de poder real de la Argentina. Y hay veces que se dice que el diario Clarín, esos son intereses económicos, yo creo que trascienden, en la Argentina realmente trascienden los intereses económicos, creo que detrás hay intereses de estados, de áreas, de determinados espacios políticos de poder de estados extranjeros, es mucho más allá, y lo que se juega en Argentina en estas elecciones va mucho más allá de lo que se juega en todo sentido. Inclusive en el tema AMI, esto viene hace años, trasciende el interés de la Argentina. El Poder Judicial siempre es totalmente funcional a los poderes reales y evidentemente una contienda por eso opera de esta manera en forma tan de un lado y otro. Máximo que este gobierno ha perdido un tiempo muy
ya creo que perdió toda la posibilidad de cambiar esta estructura, que realmente es muy peligrosa, especialmente por lo federal. Además, esto que decías, ¿pudo ser una torpeza del juez? ¿No dimensionó lo que esto implicaba? ¿Cómo se entiende lo que pasó con Baba? Puede ser. Yo dudo que haya hecho todo esto para pegarse un tiro al pie. Yo creo que está dentro de las torpezas que comete diariamente una burocracia como el Poder Judicial. Lo que pasa es que ahora está muy expuesto. Claro. Alguien no la avisó. El juez es un tipo que firma papeles. Eso cuando se dice el juez investiga, obviamente que eso es falso. A ver, el abogado no estamos entrenados para investigar nada, solamente tenemos cierta saber supuesto para establecer las normativas y una cierta técnica para qué tipo penal como corresponde y demás. Pero todo el trabajo de burocracia, de pedir informes, lo hace el secretario para abajo de toda esa estructura verticalizada burocrática. Y evidentemente ahí alguien cometió un error, no sabían, y obviamente el fiscal juega totalmente en contra, y lo dejaron totalmente expuesto. Aparte, un juez que está en una situación muy débil. La idea es llevar esto a Capital Federal, hacia la ciudad autónoma, a Comodoro Pi, que evidentemente ese es el lugar donde maneja todo un sector de la política argentina, de la derecha, y que fue lo que Alberto Fernández perdió por 2 años y ya lo perdió. Y no es un problema de este gobierno, es un problema de la sociedad argentina, de instituciones argentinas, que el Poder Judicial es un poder extremadamente oscuro, algún día lo tienen que abordar y reconstruirlo. Ayer se hablaba de la posibilidad de que a partir de esto Macri vuelva a recusar al juez Martín Baba. ¿Tiene ese margen para hacerlo? A ver, el Poder Judicial es una caja de arbitrariedad diaria. Con los casos no se conoce, además lo conocer a nivel chiquito lo nuestro, pero en todos lados es una máquina de arbitrariedad, es una máquina política. Y obviamente que tiene la posibilidad de recusarlo con causa o sin causa, además tiene todos los medios para construir la realidad, que básicamente es parte de la contienda política hasta esta investigación, que en el tiempo no va a ayudar a nada, porque aparte él tiene para defenderse, y si también tiene argumentos jurídicos, si damos la formalidad, sí, porque hay principios que se llaman de delegación, y que él, si no hay un decreto, una norma, una orden que haya estado escrita de que se escuche a esas personas, él tiene ese espacio de defensa. Es decir, bueno, esto fue una decisión que tomó la gente de la AFI por su cuenta. Tiene espacio de defensa, pero es obvio que políticamente igual va a impactar a un presidente que Macri siempre estuvo enredado en cuestiones de escucha. No hay que olvidar que en Misiones 2 jueces fueron echados por la causa de las escuchas en el año 2009-2010. Y era el mismo tema de las escuchas ilegales. Y llega como presidente procesado, además, hay que decirlo, ¿no? Bueno, hay otra cosa que es extraño, como de alguna manera, obviamente que los sectores de formación concentrada, lo que construyen la realidad, no van a avanzar a analizar, pero y que, como le decía un colega, hago a Pepe la otra vez, muchas de estas discusiones, y vos lo sabés, en teoría de la comunicación y en criminología, que es sociología criminal, está muy estudiado cómo se construye la realidad y cómo operan los medios de comunicación y la funcionalidad del Poder Judicial como aparato político. Pero para el mundo, pero quedan en la biblioteca o reducido a un ámbito académico, con lo cual en la realidad impacta poco. Pero es obvio que si uno mira aún desde afuera, lo de la historia de Macri cuando llega presidente es un libro de criminología, un paper, digamos, una descripción sería. Él cuando estaba a los pasos estaba procesado, y ya estaba ya para elevar a juicio. De hecho, finalmente se elevó a juicio y quedó ahí, no sé qué. Pero él ya estaba por elevar a juicio al fiscal, que era Dilelo, que ya falleció. Durante 4 años había pedido que lleven a juicio, encontraba pruebas todo el tiempo. Cuando gana los pasos, empieza a ver que se separa, se elevan a los demás menos a Macri. Y dicen, bueno, que había que analizar un poco más, que había ciertas dudas. Cuando gana las elecciones, el mismo fiscal pide su recibimiento y después se la da. Entonces, es obvio que clarísimamente estaban operando, el Poder Judicial ya estaba operando, siendo funcional a la hegemonía del poder que venía, el poder real que venía,
Y eso se plasma además cuando él asume poco tiempo después, pasa desapercibido, sale el decreto del 18 que suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Federal, que pasaba un modelo que se denomina pomposamente acusatorio, es decir, que se le saca todo el poder a los jueces federales, se le da a los fiscales, que a nivel nacional es un órgano de poder, se le pasan los recursos, y los jueces federales pasan a ser jueces de garantía. Años antes, porque eso se venía trabajando hacía varios años, ya había un lobby muy fuerte del gremio judicial, ahí donde está Piumato inclusive, porque tenían miedo de la pérdida del poder y económico que significa, porque el aparato judicial federal es una caja inmensa de dinero, y de recursos humanos y la cantidad de dinero que manejan. Y los jueces federales son un factor de poder, entonces perdían todo ese poder y venían haciendo mucha presión para que eso no salga. Es obvio que cuando asume Macri, una de las primeras cosas que hace, si yo mal no recuerdo, el decreto de los 23 asumió en 2015. No, sí, creo que el 24 de diciembre de 2015 salió el decreto. 24, 23, hay que mirarlo. O sea, una de las primeras cosas que hace, suspende la entrada en vigencia. ¿Cuál es la razón de suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal? Algo que no interesa a la gran público, a la gente común, no le interesa, afecta a muy poca gente. ¿Por qué el gobierno había de sacar un decreto de necesidad de urgencia para algo que no estaba entrando en vigencia? La única explicación posible, y la hipótesis más sostenible, más consistente, es que necesitaban a esos jueces federales, especialmente los que están en la avenida Comodoro Pi, además le interesaba mantener ese status quo, que obtengan todo el poder para iniciar ese proceso de lawfare, porque realmente fue contra la gente que salía del gobierno anterior. Ahora, y es extraño que nunca se discuta, que no se dan cuenta que ahí está el huevo de la serpiente. A partir de ahí suspendieron eso, y ese grupo de jueces que está ahí en ese edificio es lo que hacen, y que es increíble cómo no se avanza en una deconstrucción total del sistema. Ahora pensaba, Eduardo, esto que contás, el lawfare. Ayer una de las cosas que más o menos, o que viene planteando el macrismo, es que él es víctima de la persecución del Poder Judicial y del Poder Político y demás. Casi poniéndose como víctima también de una especie de lawfare hacia él. Bueno, yo fui defensor de un juez en la causa esta que me implicó en el año 2009-2010, de uno de los jueces de la provincia que finalmente la provincia lo echó por presión del gobierno en esa época de Cristina Fernández. Y en ese punto yo conozco ese expediente, yo no podía, yo siempre pensé, inclusive una vez lo hablé con Schiavoni, me llamaron a consultar, y pensaba que Macri podría no estar, que sería un aparato de escucha que existía claramente, vinculado a intereses de algunos policías económicos, y llegaría hasta su jefe de la policía naciente, estaban ahí armando la pero ahora, pasado el tiempo, es probable que él supiera eso. Yo en ese momento dudé si él sabía, y creo que el gobierno, porque ese es el tema, la utilización del aparato judicial, Macri lo exacerbó completamente, porque además hay otros intereses detrás. Pero esa práctica de utilizar, tampoco el gobierno anterior puede quedar exento. Entonces creo que se exacerbó ahí, lo usaban a Ollarvide, una persona que nunca pudo haber sido así, mucho no deberían haber sido jueces, hay que cambiar esa idea del juez también, hasta cambiar la idea del juez mismo. Y era Ollarvide el que avanzaba, y yo me acuerdo que yo fui a defenderlo en la Cámara Federal y demás, y ahí ese juez avanzaba directamente, aparte de la investigación, que no es investigación a cualquier cosa, y estaba direccionado, o sea, hubo una utilización ahí. Lo que hizo Macri fue la exacerbación, pero hace rato que hay un sector del Poder Judicial, en el tema ANIA donde lo ve, el modo que está atravesado todo ese poder, muy oscuro por intereses que son argentinos y de fuera de la Argentina. La causa AMIA es un caso. La causa AMIA, claramente, todo el Poder Judicial operó en función de los intereses de Estados Unidos de parte de un sector de la derecha israelí.
Ahora, y eso es así. Eduardo, vos que seguiste la causa de esas escuchas ilegales con la que llega procesado Macri, y esto que decís, digamos, cuando lo desvinculan de la causa, ¿cuál es el argumento que usan? ¿Lo pudiste ver? Como para decir, bueno... No, él tenía un espacio de defensa ahí porque obviamente esto no había ningún decreto, ninguna disposición interna que diga, no recuerdo ahora como mucho jefe de policía que ya ha muerto hace unos años, que ordene que hagan porque obviamente no hay nada escrito. Lo que había era gente de la policía, en esa época todavía federal, Ciro James, que había entrado, figuraba como que tenía un cargo académico, y el jefe de él era en esa época el ministro de Economía, ministro de Educación de la Ciudad Autónoma, y el jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires, que él los reportaba directamente. Y las escuchas no eran con estos jueces, utilizaron jueces de todo el país, inclusive de la Ciudad Autónoma. Con las investigaciones que habían, siempre andaba este muchacho, que acá la policía de la provincia directamente muy rudimentaria, vino a darles clases, no había ningún convenio, una vergüenza lo que pasó acá. Sin ningún convenio, sin ningún control, manipulaba cada investigación, siempre en compañía de algún policía de alguna provincia, por las escuchas metían números de teléfonos que no correspondían. Eso se ve que es una cosa muy común, aparte que hacen las fuerzas de seguridad. Y los jueces no podían controlar. Es una decisión política de la provincia de echarlo por pedido del gobierno nacional, porque intentaban darle más volumen a la investigación y no dejar en dos policías, que la paradoja es que el policía de la provincia que estaba en eso, que es guarda, que estuvieron detenidos más o menos 4 o 5 meses, todos siguieron su carrera acá y han llegado a comisario, que eso es otro tema de la provincia, que salvo los jueces que echaron, nunca se hizo nada, eso quedó ahí, pasó a la nada. Y la provincia fue funcional. En ese momento uno podría hablar, yo no dudo que Macri tiene esas prácticas, por el grupo que lo rodea. Él se va a victimizar, el gobierno, dejemos de lado a Macri, la gente del PRO, de Cambiemos, no puede hablar del tema del Poder Judicial porque debería dar vergüenza. Eduardo, decías, esta es una práctica que se puede como ir hilando del accionar de Macri y de su sector político también. Cuando él pide que lo eximan de este secreto y de confidencialidad, algunos dicen que es una forma de autoincriminarse. ¿Eso puede ser visto así o es solamente una estrategia para la tribuna, para seguir dilatando y aprovechar ese tiempo para victimizarse? Total, toda la propagadora de medios hegemónicos contaron cualquier cosa, digamos, ¿no? Yo realmente no creo que él tenga que dar mucha información de ese submarino, porque hay una de las cosas, y alguna vez lo hablamos con vos, no sé, en privado y con otra gente. Hay una discusión que Argentina se debe sobre las Fuerzas Armadas. Es un conjunto de chatarra que tenemos y hay las cosas importantes parecidas en Argentina no interesan. Chile acaba de pedir hace un par de meses no sé cuántos miles de millas en el sur de Argentina sobre el océano Atlántico. Es un tema muy serio. Y Chile es un país extremadamente armado, que es otro tema que no se habla en América Latina, cuántos son los gastos en defensa, porque los países tienen una discordancia tremenda. Chile es un país extremadamente armado, no tiene mucho sentido porque... Y Argentina realmente ha hecho un proceso de... Mira, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Alemania, las Fuerzas Armadas alemanas se llamaban Wehrmacht. Le cambian el nombre, le ponen Bundeswehr, o sea, las Fuerzas Armadas Federales. Pero las vuelven a dar un sentido, o hay que abrir una discusión amplia. El tema es que Argentina tiene un montón de chatarra, ese submarino era una chatarra, mal arreglado, y esto es una constante en todos los gobiernos. Y se hundió porque habrá sido cierto, le entró agua y terminaron ahora. Y obviamente en la displicencia total, un descontrol total, acá se han caído en el gobierno anterior también los gases, la fábrica, que tenían que poder darlo de baja porque estaba vencido el material. Entonces, eso ocurrió, estimo yo, por un accidente previsible, como diría Piñero Lapa, o chatarra que está ahí. Ahora, no creo que sepa mucho, no creo que le interese. Lo que sí es grave es que después andaban escuchando a las personas
y que ahí él debe saber lo que pasó y probablemente lo haya dicho. Imagínate que el que estaba al frente de la agencia de investigación de inteligencia era el tipo que lo tenía en boca, es decir, una berretada total. Pero se lo habrá dicho como si fuera, ellos manejarán como con pintes, que escuchar el teléfono este. Otra cosa que pasa con la escucha, por ejemplo, las investigaciones de los juzgados federales, las escuchas que hace la Fuerza de Seguridad, Gendarmería y demás, es descontrolada. Piden los teléfonos para investigar por unos informes de inteligencia que son unos papeles escritos, papelitos escritos, y los jueces federales les dan años. Por ahí dicen, no, acá no hay nada, y piden que desactiven esa escucha. ¿A quién estuvieran escuchando? ¿Por qué le escucharon? No hay ningún control. Si Argentina tiene control en eso. Y obviamente, siendo el Poder Ejecutivo, puede hacer lo que quiera. Y ahora está escuchando con la influencia de él o con el segundo, el amigo que tenía ahí. Es todo muy berreta y ahora se va a victimizar. La gente del PRO no puede hablar de eso. Lo que pasa es que también la oposición no se plantea y poner la luz sobre lo que hizo el gobierno de Macri con el fuero federal y cómo mantuvo esta estructura y ha logrado prácticamente agotar el tiempo de este gobierno sin que se haya cambiado nada. Y esa estructura es tremendamente peligrosa. El poder judicial es peligroso. Eduardo, nos quedamos con esta frase para después seguir charlando y problematizando como lo venimos haciendo, porque es una de las frases que solemos usar, ¿no? La peligrosidad y la capacidad de daño que tiene un poder judicial descontrolado o controlado por intereses que no son los nuestros, digamos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, y además, en este caso, fue abogado defensor en la causa de las escuchas ilegales con las que llega procesado Macri. Fue abogado defensor del ahora ex juez José Luis Rey, por lo que tuvo acceso a ese expediente y un poco conocer de primera mano esta práctica que ya con la que ya llegaba el expresidente cuando asumió, se lo votó procesado, y esa doble vara de la que siempre hablan también, ¿no? Y esta indagatoria que no fue la de ayer, que finalmente ahora habrá que esperar cuando el juez que entiende en esta causa, Martín Baba, lo vuelve a citar. Hoy se oficializó el decreto 750 por el cual se releva del deber de confidencialidad sobre temas de inteligencia nacional al expresidente Mauricio Macri, como había solicitado la justicia en el marco de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de víctimas del submarino Ara San Juan. Eso que ayer supuestamente impidió que declarara Mauricio Macri.